Antes de continuar con la clase, bueno, la clase anterior les había solicitado a ver si podíamos reprogramar la sesión, pero estuvimos revisando un poco el calendario de las clases y caí en cuenta que el día viernes es feriado allá, entonces no hay programación de las clases, ¿no? Entonces no tenemos que reprogramar ninguna clase, nada por el estilo, sino que vamos a seguir con la programación habitual, ¿no? Entonces el viernes obviamente no tenemos la sesión sincrónica por el motivo del feriado, ¿no? Entonces eso nada más para dejarles claro. Bueno, entonces vamos a continuar bueno, es Marlene, vamos a continuar con lo que hemos venido estudiando en estas últimas clases. Eh, bueno, hemos venido hablando un poquito sobre la formación perdón, sobre los diseños factoriales, ¿no es cierto? Y vamos a en la primera parte hacer un poquito una recapitulación y luego vamos a pasar precisamente a la parte del tema que nos compete el día de hoy, que es los diseños factoriales fraccionados. ¿Sí? Entonces voy a proceder a compartirles ya. Entonces, vamos a avanzar. La clase anterior habíamos conversado básicamente hasta la formación de los bloques en los diseños factoriales, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho que básicamente se forman bloques cuando tomamos el mismo criterio que en los diseños de bloques aleatorizados. Cuando tenemos algún factor perturbador que por cualquier razón no nos permite tener perdón, no nos interesa estudiar el efecto de este factor, por eso se llama perturbador, ¿no? Entonces lo que nos interesa es aislar del análisis. Entonces, en esos casos, pues lo que hacemos con este factor, y si es que el efecto que tiene este factor o que puede tener este factor es representativo sobre el sistema que estamos trabajando, pues no lo podemos simplemente eliminar, ¿no? O sea, no tomar en cuenta este factor y considerar como que se tratase de un diseño factorial normal, sino que en ese caso pues tenemos que utilizar este factor para la formación de bloques a fin de que nos permita identificar claramente o claro, el efecto que tiene este factor, separarlo del error experimental y así poder identificar los efectos de los factores de interés. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar un poquito sobre los diseños factoriales fraccionados. Entonces, en los diseños factoriales fraccionados, nosotros los vamos a utilizar porque estos son unos diseños que son sumamente importantes generalmente en el desarrollo de procesos y en el desarrollo de productos. ¿Sí? Cuando nosotros conocemos o queremos desarrollar un nuevo producto, no necesariamente conocemos todas las variables que nos pueden afectar inicialmente, ¿no es cierto? Porque no sabemos el comportamiento que va a tener. En estos casos, pues, como los diseños factoriales pueden ser muy, muy grandes, entonces vamos a ir utilizando únicamente fracciones de estos diseños factoriales que sean representativos y que nos puedan permitir identificar cuáles van a ser los efectos más importantes que nosotros tenemos. ¿Sí? Una cosa importante que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos trabajando con los diseños factoriales fraccionados es que de inicio se asume que los efectos más importantes sobre la variable de respuesta los van a tener los efectos principales de los factores y las interacciones de menor nivel. ¿Sí? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Eh, Ya, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un proceso, ¿de acuerdo? Un proceso industrial en el cual estamos desarrollando un nuevo producto, ¿de acuerdo? Y para el desarrollo de este producto vamos a considerar, por ejemplo, 5 factores.
que vamos a poner cualquier factor, ¿no? Entonces vamos a poner de pronto la temperatura, vamos a poner la presión, vamos a poner el tiempo de reacción, vamos a poner la concentración de los reactivos y vamos a poner, ¿qué más podemos poner? A ver, tenemos temperatura, presión, tiempo, concentración y podemos poner un aditivo, ¿de acuerdo? De pronto la presencia o no de un catalizador, ¿sí? Entonces lo vamos a poner con la letra K para distinguirlo de la concentración, ¿sí? Entonces, imaginémonos que estamos diseñando un nuevo producto, ¿de acuerdo? Cualquier producto. Y este producto va a depender de las variables que nosotros estamos indicando. Entonces tenemos temperatura, presión, tiempo, concentración y la presencia o no de un catalizador. ¿Sí? Entonces, fíjense en que nosotros tenemos 5 variables, 5 factores que nos interesa analizar, porque no sabemos cuál de estos es más importante. Puede ser que el más importante sea la temperatura, la concentración o el catalizador, ¿sí? Pero como de entrada no lo sabemos, pues nos interesa investigar esto, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos haciendo estas investigaciones, fíjense en que en este caso, si es que consideramos únicamente 2 niveles para cada factor, ¿no es cierto? Tendríamos 2 temperaturas, 2 presiones, 2 tiempos, 2 concentraciones y la presencia o no de catalizador. Entonces vamos a tener un diseño factorial de 2, que son los números de niveles de cada factor, elevado a la 5, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos da 2 a la 5? Nos da un total de 32 unidades experimentales, ¿no es cierto? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y por 2, 32, ¿no es cierto? Nos da 32 unidades experimentales. Entonces, únicamente para probar si es que, o sea, para ir investigando si es que este nuevo producto está influenciado más por uno u otro factor, porque todavía no vamos a llegar a la optimización de un proceso, ¿no? Únicamente estamos indagando cuáles son los factores más importantes para luego establecer un diseño más robusto, ¿sí? Entonces, únicamente para una investigación preliminar, nosotros necesitaríamos de 32 corridas experimentales. Y recuerden que cuando estamos trabajando con los diseños factoriales, lo que se recomienda es hacer al menos 2 réplicas, no una sola réplica. ¿Por qué? Porque en el caso de que nosotros trabajemos con una sola réplica, pues no se pueden estimar adecuadamente el error experimental, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos que trabajar con 64 unidades experimentales. Estas 64 unidades experimentales nos representan ¿qué? Nos representan costos, nos representan de pronto paradas en la producción, nos van a representar tiempo, ¿no es cierto? En general nos representan recursos en los ambientes industriales y por lo tanto no es deseable trabajar con tantas corridas experimentales inicialmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos primero con diseños factoriales fraccionados y segundo, limitamos el número de réplicas únicamente a una réplica. ¿Por qué limitamos el número de réplicas? Recuerden que cuando estamos trabajando con los diseños factoriales, nosotros vamos a trabajar con la interacción de los diferentes factores, ¿no es cierto? Entonces, voy a irme creando por aquí una tablita, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el factor, vamos a darle una codificación para que se nos sea más fácil ir analizando el caso, ¿de acuerdo? Entonces, la temperatura le vamos a denominar únicamente factor A, la presión el factor B, el tiempo el factor C, la concentración el factor D y el catalizador el factor E. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener estos 5 factores, A, B, C, D y E factores. Ahora, eh, recuerden que cuando estamos trabajando con los diseños factoriales, nosotros vamos a hacer una combinación y vamos a buscar la interacción de todos los factores, ¿no es cierto? Para identificar cuáles son los efectos, ¿sí? Entonces, en el momento en el que nosotros estamos asumiendo para estos diseños factoriales fraccionados que los efectos más importantes van a ser únicamente los efectos principales de cada uno de los factores y las combinaciones o las interacciones inferiores, entonces vamos a ir liberando una gran cantidad de grados de libertad. ¿Para qué? Para que podamos realizar la estimación del error experimental, ¿sí?
Entonces, ¿a qué me refiero? En nuestro modelo matemático, pues únicamente vamos a ir considerando los efectos principales, que sería el efecto del factor A, el efecto del factor B, el efecto del factor C, el efecto del factor D y el efecto del factor E. ¿Sí? Y las interacciones de primer orden. Entonces tendríamos la interacción del factor A con el factor B, la interacción del factor A con el factor C, A con el factor D, A con el factor E, ¿sí? Y bueno, el resto de combinaciones, ¿no? Que tendríamos B con C, B con D, B con E. Luego tenemos C con D y C con E. Y finalmente tenemos D con E. ¿Sí? Entonces, únicamente en nuestro modelo matemático vamos a ir incorporando estas interacciones que son las más pequeñitas, sí, las interacciones de mayor orden. ¿Sí? Entonces, las interacciones ya de tercer orden, de cuarto orden y la de quinto orden, pues las vamos a considerar como que son, como que no aportan significativamente al modelo o no nos van a generar una variabilidad importante en el modelo. Y por lo tanto, pues las podemos ir eliminando. ¿Sí? Entonces, fíjense en que en ese caso, si nosotros consideramos únicamente para nuestro modelo los efectos principales y las interacciones de primer orden, pues tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En total tendríamos 15 grados de libertad que estamos ocupando de nuestro modelo, ¿no es cierto? Y lo que si estamos haciendo un modelo completo con una sola corrida experimental, pues los 17 grados de libertad restantes nos servirían, bueno, los 16 porque es n-1, ¿no es cierto? Los 16 grados de libertad restantes nos servirían para estimar el efecto del error experimental, ¿sí? Entonces, vemos que vamos a trabajar con un modelo mucho más reducido. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las principales características de los diseños factoriales fraccionados. Ahora, si es que yo este diseño factorial fraccionado le reduzco aún más en dimensiones, obviamente voy a reducir el número de corridas experimentales y por lo tanto reduzco el número total de grados de libertad. ¿A qué me lleva eso? Eso me lleva a que ya no puedo realizar, obviamente, todas estas combinaciones posibles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me voy a quedar sin grados de libertad para estimar el error experimental nuevamente, ¿sí? Entonces, eso es súper importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que únicamente vamos a trabajar con los efectos principales y con las interacciones de mayor orden. Las interacciones de orden superior les vamos a considerar como que no afectan al modelo, como que no son importantes dentro de nuestro modelo matemático y pues simplemente las eliminamos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué son útiles estos diseños factoriales fraccionados? Estos diseños factoriales fraccionados van a ser útiles primero porque nos van a permitir identificar aquellos factores que sean más importantes, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, de estos 5 factores vamos a identificar 2 o 3 factores que tengan los efectos más importantes, ¿sí? ¿Cómo los vamos a identificar? Pues a través del análisis estadístico, ¿no? Tenemos una herramienta que es súper útil, que es el diagrama de Pareto, y el diagrama de Pareto nos va a indicar aquellos factores que tienen una mayor o menor injerencia sobre la variable de respuesta, ¿sí? Entonces, a partir de allí, pues podríamos identificarlos. Ahora, fíjense que en este caso los diseños experimentales tienen varias dimensiones, son súper grandes, ¿no es cierto? La ventaja de los diseños factoriales fraccionados es que nosotros vamos a tomar una porción pequeña de este diseño factorial completo. Y cuando estamos haciendo esto, obviamente no vamos a considerar algunas corridas experimentales. Entonces, en el momento en el que nosotros identifiquemos cuáles son los factores más importantes, podemos completar esta corrida experimental de este factor y obviamente con esto vamos a ir completando o generando un diseño factorial más robusto, ¿sí?
Entonces, estos diseños factoriales nos permiten ir creando diseños que van a ser más grandes y nos van a permitir ya luego identificar todas las interacciones de los factores más importantes y obviamente nos van a permitir generar modelos cuadráticos que son los modelos predictivos. ¿Sí? Entonces, esa es una de las ventajas que tienen estos diseños factoriales fraccionados. Y también nos dice que generalmente tenemos que trabajar en experimentos secuenciales, ¿sí? Entonces, obviamente el orden en el cual nosotros vamos a realizar las corridas experimentales se tiene que realizar de forma completamente aleatoria. ¿Pero a qué nos referimos con experimentos secuenciales? A que vamos dándole importancia al grado de interacción o resolución que nosotros queremos alcanzar con nuestro modelo, ¿sí? Y ya les voy a explicar cuál es el nivel de resolución que podríamos alcanzar con el modelo, ¿sí? A ver, solo borramos esto. Vamos a continuar. Ya, ya. Otra cosa que nosotros tenemos que considerar en el momento de trabajar con estos diseños factoriales fraccionados es algo que está vinculado a esto de aquí, ¿no es cierto? Que nosotros consideramos inicialmente que solo las interacciones de orden inferior, es decir, las interacciones de primer orden son las más importantes. Entonces, puede darse el caso en el que se pueda perder información importante sobre las interacciones de orden superior. Es decir, en el caso anterior, por ejemplo, yo consideré solo la interacción de un factor con otro factor, pero ¿qué tal si una interacción del factor A, B, C y D, que sería de cuarto nivel, tiene un efecto significativo? Como yo ya no estoy considerando inicialmente esa interacción en mi modelo ni en mi análisis, entonces obviamente podría perder información importante, ¿no? Entonces, en esos casos, pues lo que se recomienda es luego generar un modelo, perdón, un diseño experimental que sea más robusto y podamos llegar a alcanzar el orden de interacción deseado. Pero también tenemos una estrategia de fraccionamiento. Entonces, en esta estrategia de fraccionamiento nosotros vamos a seleccionar eh, el número, el orden de interacción que nosotros queremos identificar y con esto, pues, tratamos de que nuestro modelo sea muy representativo del sistema en general, del sistema completo, ¿sí? Ya vamos a hacer un ejemplo y ahí les voy explicando cómo vamos seleccionando estos niveles y cómo vamos a ir seleccionando el grado de resolución al cual nosotros queremos llegar. ¿Sí? Ya. También nosotros vamos a designar los efectos con un alias, es decir, el efecto de la interacción de un conjunto de factores, nosotros le vamos a denominar o le vamos a designar a través de un alias que va a ser un código, podría entenderse, característico del tratamiento que estamos aplicando. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos mantener o podamos separar los efectos de estos diferentes niveles de, sí, de estos diferentes niveles en los tratamientos que vamos a aplicar. Y ahora vamos a hablar del diseño factorial fraccionado 2K-1. ¿De acuerdo? Este es uno de los diseños factoriales fraccionados más sencillos con los cuales nos vamos a encontrar. Y este diseño factorial o esta notación nos indica que vamos a trabajar con la mitad de un diseño factorial completo. ¿Sí? Entonces, fíjense en acá, cuando nosotros tenemos un diseño factorial completo, por ejemplo, en este caso tenemos uno, dos y tres factores, ¿no es cierto? Cada uno con dos niveles. Entonces, para este diseño de 2
al cubo, que serían 8 unidades experimentales, nosotros vamos a representar el diseño completo a través de un cubo, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de los vértices del cubo nos va a representar un tratamiento, ¿sí? Y obviamente, el cubo completo nos representa el diseño factorial completo. Ahora, si es que nosotros a este diseño factorial le restamos 1, entonces nos quedaría 2 elevado, vamos a ir escribiendo, nuestro diseño factorial completo, 2 a la k, ¿no es cierto? Sería 2 al cubo. Pero si vamos a trabajar con un diseño factorial fraccionado, sería 2 a la k, que sería 3 menos 1. Y estas 8 unidades experimentales las vamos a reducir a únicamente 4 unidades experimentales, ¿sí? Entonces, fíjense en que estamos disminuyendo hasta la mitad de un diseño factorial. Entonces, vamos a trabajar únicamente con la mitad de uno de estos diseños factoriales, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a trabajar con los puntitos oscuros son los que vamos a trabajar con 1, 2, 3 y 4 de los vértices de nuestro diseño factorial completo, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos aseguramos que estos vértices nos den una información adecuada del modelo que vamos a utilizar? Sí, del diseño que nosotros vamos a utilizar. ¿Cómo nos aseguramos que este diseño nos proporcione una información importante? Pues aquí vamos a tener que utilizar los criterios de el orden de interacción, ¿de acuerdo? Entonces, voy a abrir una tablita en Excel para ir explicando. Ya. Entonces, vamos a considerar este modelo, este diseño experimental, ¿no? En el cual tenemos 3 factores y tenemos 2 niveles cada uno. Entonces, tenemos el factor A, tenemos el factor B y tenemos el factor C, ¿sí? Entonces, para el factor A, como tiene 2 niveles, pues vamos a empezar a trabajar con su nivel alto y con el nivel bajo, ¿de acuerdo? Perdón, con el nivel bajo y luego el nivel alto. Entonces vamos a ponerle al nivel alto como bajo, perdón, como -1 y al nivel alto como 1, ¿sí? Nuevamente, si estamos trabajando con un diseño factorial completo, aquí nosotros esperamos tener 8 corridas experimentales, ¿no es cierto? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 corridas experimentales, ¿sí? Obviamente vamos a ir tener que alternando para cada corrida un nivel alto y un nivel bajo de nuestro primer factor. Y por ello le vamos replicando esta codificación, ¿no? Entonces tenemos -1, 1, -1, 1 y -1, 1, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos 4 corridas experimentales con el nivel bajo de nuestro factor A y 4 corridas experimentales con el nivel alto de nuestro factor A, ¿sí? Ahora vamos a ir haciendo exactamente lo mismo con el factor B. Pero aquí tenemos que ir generando una combinación, una alternación, ¿no? Entonces, tenemos que probar siempre la combinación de todos los factores posibles. Entonces, si voy a trabajar con un nivel alto del factor A, tengo que probar este nivel alto del factor A con el nivel bajo y el nivel alto del factor B, ¿sí? Entonces vamos generando la siguiente codificación. Aquí ponemos -1 y -1 para el factor B. Entonces fíjense que para el nivel bajo del factor B estamos probando con el nivel alto del factor A y el nivel bajo del factor A, ¿sí? Y luego hacemos lo mismo con el nivel alto. Tenemos 1 y 1. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Entonces tenemos ahora para el nivel alto de B la combinación con el nivel bajo y el nivel alto de A, ¿sí? Como tenemos otro factor otro factor que es el C y que tenemos que tener la misma consideración de todas las combinaciones posibles. Entonces aquí vamos a tener -1, -1, -1 y -1, ¿cierto? Y acá vamos a tener 1, 1, 1 y 1. Entonces, en este primer bloque que lo puedo seleccionar, que lo selecciono aquí, le voy a resaltar con amarillo o con otro color, no me gusta mucho. Y el segundo con celeste.
Ya. Entonces, fíjense que en el primer bloque nosotros tenemos todos los niveles inferiores del factor C, pero a estos les estamos combinando con la mezcla, ¿no es cierto?, del nivel inferior del factor B con nivel superior del factor B, y a su vez inferior del factor A con superior del factor A. Entonces, fíjense que estamos generando un diseño, todas las combinaciones posibles que nosotros podríamos ir encontrando, ¿sí? Ahora, una vez que nosotros hayamos generado este diseño experimental, que es un diseño factorial completo, ¿no es cierto? Vamos a ir analizando cómo se van a producir las interacciones, o sea, qué nivel va a tener la interacción, porque las interacciones también van a tener un nivel alto y un nivel bajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántas interacciones posibles podemos tener de estos factores? Vamos a tener la interacción AB, vamos a tener la interacción AC, la interacción BC y finalmente la interacción de máximo orden que sería la interacción ABC, ¿sí? ¿Cómo vamos identificando el efecto que tiene cada una de estas interacciones? Pues simplemente multiplicamos por los efectos que tiene cada uno de los factores, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un efecto positivo para la interacción AB, aquí tenemos un efecto negativo, aquí tenemos uno negativo y aquí uno positivo, ¿no? Entonces si arrastramos, pues, se nos van a generar esta tablita de los efectos de las interacciones de primer orden. Y vamos a proceder a hacer exactamente lo mismo con los siguientes factores. Entonces tenemos la interacción B con C, tenemos la interacción, perdón, A con C, tenemos la interacción B con C, y finalmente tenemos la interacción ABC, ¿no? A con B y con C. Ya. Entonces, fíjense que al igual que en el caso de los factores, nuestras interacciones también presentan dos niveles, ¿no es cierto? Un nivel alto y un nivel bajo. Estos niveles altos y bajos de nuestras interacciones nos indican o nos pueden orientar al tipo de efecto que nosotros podemos generar sobre la variable de respuesta. Entonces vamos a tener un efecto positivo y un efecto negativo. ¿De acuerdo? Entonces, al igual que en los efectos principales, pues podemos darnos cuenta que vamos a tener el 50% de efectos positivos y el 50% de efectos negativos, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 y 4 efectos negativos para la interacción B. Obviamente tendríamos 4 efectos positivos para la interacción AB, ¿no es cierto? Y lo mismo para la interacción AC y para la interacción BC. ¿Sí? Ahora, ¿a qué nos referimos con el orden de resolución que nosotros queremos trabajar? Nosotros podemos trabajar con diferentes tipos de resoluciones. A la resolución nos vamos a referir a la interacción que vamos a utilizar como indicador para seleccionar los efectos que va a tener, las corridas experimentales que vamos a seleccionar de cada uno de nuestros factores, ¿sí? Antes de eso, generalmente en los diseños factoriales nosotros podemos darle una codificación, que es lo que estábamos hablando de darle un alias, de acuerdo a cada uno de nuestros tratamientos. Recuerden que aquí tenemos 8 tratamientos, entonces cada tratamiento va a tener un alias, ¿sí? Generalmente el tratamiento base en el cual nosotros tenemos todos los niveles negativos lo vamos a denominar como el tratamiento 1, ¿de acuerdo? Como les digo, es únicamente un alias, entonces le vamos a generar con esta codificación. Cuando nosotros nos encontremos con este 1 en cualquier tipo de diseño experimental, pues vamos a saber que es el tratamiento que contiene la línea base, es decir, básicamente es la combinación de de todos los niveles bajos de los factores, ¿sí? Luego fíjense que aquí tenemos un nivel superior o un nivel positivo para el factor A y tenemos dos niveles negativos
tanto para el factor B y como para el factor C, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos para A 1, B menos 1 y C menos 1. Entonces a este tratamiento le vamos a denotar con la letra A, ¿de acuerdo? Porque contiene el nivel superior del tratamiento A. Luego, al siguiente tratamiento, al tratamiento número 3, podemos ver que tiene nivel negativo en A, nivel positivo en B y nivel negativo en A. Por lo tanto, le vamos a determinar con la letra B, ¿de acuerdo? Porque nos representa el nivel positivo de B contrarrestado con los niveles negativos de A y C. Y vamos a utilizar el mismo criterio para el siguiente tratamiento, que tendríamos C. Perdón. No, aquí fíjense que en este caso tenemos el nivel superior del tratamiento A y el nivel superior del tratamiento B, contrastado con el nivel inferior del tratamiento C. Entonces, a este le vamos a llamar como el tratamiento AB, ¿sí? Y lo mismo acá abajo, pues tenemos menos 1 y 1 en C, por lo tanto le vamos a llamar como el tratamiento C. Acá tenemos 1 en A, menos 1 en B y 1 en C, por lo tanto vamos a tener la interacción AC, ¿sí? Ahora tenemos en el tratamiento 7 B con C, por lo tanto, niveles superiores, por lo tanto, nuestra alias va a ser el tratamiento BC. Y finalmente tenemos los niveles superiores para todos los tratamientos, por lo tanto, le vamos a llamar el tratamiento ABC, ¿sí? Entonces, esto de igual forma para que ustedes sepan de dónde sale, porque en algunos diseños nos podemos encontrar con esta información directa, ¿no? No nos indican cuáles son los niveles de nuestros tratamientos, sino que simplemente nos indican el alias del tratamiento. Entonces, si ya estoy trabajando con un diseño factorial de 2 al cubo, es decir, que tengo 3 factores de 2 niveles cada uno, pues ya puedo identificar cuál es el nivel de cada uno de los tratamientos, dependiendo del alias que me indiquen, ¿no es cierto? Entonces, ya estamos, hasta ahí. Ahora, continuando con los efectos y las interacciones, pues podemos ver que cada una de las interacciones podría tener un efecto positivo y un efecto negativo, ¿no es cierto? Esto se utiliza, este criterio también se utiliza para la generación de bloques o para la generación de fracciones de los diseños que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Ok, si es que yo voy a trabajar con un diseño fraccionado de nivel 1, significa que voy a considerar únicamente los efectos principales y voy a considerar uno de estos 3 factores como mi factor indicador, y este me va a direccionar sobre cuáles van a ser las corridas, los tratamientos que yo seleccione dentro de mi diseño fraccionado, ¿sí? Si es que yo voy a trabajar con un diseño fraccionado de resolución 2, significa que voy a trabajar con una interacción, ¿de acuerdo? Entonces puedo tener la interacción AB, AC o BC. Y si es que yo voy a trabajar con un diseño de tercera resolución, significa que voy a trabajar con la máxima interacción que yo pueda encontrar, que en este caso sería la interacción ABC. Uy, no sé por qué le puse de aquí. Disculpe, ABC, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajar con las interacciones de orden superior? Bueno, nosotros estamos trabajando con estas interacciones de orden superior, es decir, mi indicador para seleccionar aquellas corridas o aquellos tratamientos con los cuales voy a trabajar es la máxima interacción. Significa que dentro del análisis estadístico que yo realice, voy a poder identificar los efectos que tienen las interacciones inferiores a estas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Fíjense en que en la última interacción que nosotros tenemos de igual forma 4 tratamientos positivos y 4 tratamientos negativos.
Si es que nosotros ordenamos nuestra tablita en función de ello, pues podemos ir identificando dos bloques, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a identificar el primer bloque en el cual el efecto de la interacción ABC va a ser negativo y un segundo bloque en el cual el efecto de la interacción ABC va a ser positivo. Ahora, cuando nosotros estamos seleccionando uno de estos efectos, pues básicamente estamos bloqueando, ¿sí? Estamos bloqueando el efecto que va a tener dentro de un grupo de tratamientos la interacción ABC y el efecto que va a tener dentro de otro grupo de tratamientos la interacción ABC. ¿Sí? Entonces, la interacción de orden superior me dice que los tratamientos 1, AB, AC y BC me van a dar información o van a tener un efecto negativo en la tercera interacción. ¿De acuerdo? Y aquí en los que me da un valor de 1, es decir, los tratamientos A, B, C y ABC van a tener un efecto positivo. ¿De acuerdo? Y recuerden cuál es el papel que cumplen los bloques, la formación de bloques en un diseño cualquiera. El papel del bloque es eliminar la aleatoriedad que vamos a tener de un factor, ¿no es cierto? Entonces, si en este caso nosotros estamos considerando la tercera interacción, significa que estamos eliminando la aleatoriedad que nos va a ofrecer la interacción, la tercera interacción de estos tres factores, ¿de acuerdo? La interacción de los factores A, B, C. Y por lo tanto, dentro de cada bloque que se me forma, voy a tener información representativa ¿de qué? Voy a tener información representativa de los efectos principales que tienen mis factores y de las interacciones de orden inferior, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí nosotros vamos a tener la misma cantidad de tratamientos dentro de cada bloque que acabamos de formar, ¿no? Les voy a poner, los voy a separar, los voy a resaltar. Entonces, dentro de cada bloque que acabamos de formar, podemos identificar que para cada uno de nuestros factores, nosotros vamos a considerar tanto el nivel superior y el nivel inferior, y además vamos a tener la misma cantidad de tratamientos con nivel superior y con nivel inferior, ¿sí? Entonces, fíjense, para el tratamiento A tenemos dos tratamientos de nivel superior y dos tratamientos de nivel inferior de A. Para el tratamiento B tenemos dos tratamientos con el nivel inferior de B y dos con el nivel superior. Y lo mismo con C, ¿no? Entonces aquí estamos teniendo un diseño equilibrado, ¿no es cierto? Porque podemos contrastar los niveles superiores e inferiores de los factores, de los efectos principales de cada uno de los factores. Y si nos vamos más hacia adelante con las interacciones, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, yo puedo encontrarme que tengo dos tratamientos que tienen la interacción positiva, AB, y dos tratamientos que tienen la interacción negativa, perdón, AB. Y lo mismo con la interacción AC y con la interacción BC. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí nosotros estamos dividiendo nuestro diseño factorial completo en dos bloques diferentes. Entonces, yo podría trabajar con cualquiera de estos dos bloques que me va a representar el diseño fraccionado. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros identificamos cuáles van a ser los tratamientos que vamos a utilizar para trabajar con el diseño fraccionado. ¿Y qué estamos consiguiendo con ello? Estamos consiguiendo que vamos a encontrar información relevante de los factores principales de las interacciones de primer orden, disminuyendo hasta la mitad eh, el número de corridas experimentales que vamos a realizar. ¿Sí? No sé si hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta, algún aporte que quieran realizar.
Ok, a ver, me da un segundito y les permito. A ver, Percy, puedo escuchar ahora. Sí, gracias, profesor. Fallando un poquito mi audio. Buenas noches, profesor. Primero, y el tema de las repeticiones en estos diseños fraccionados, profesor. Ya. Buena pregunta, Percy, muchas gracias. Verán, generalmente el objetivo de los diseños fraccionados es disminuir el número de unidades experimentales. Entonces, generalmente no se trabaja con repeticiones. Cuando nosotros estamos trabajando con muchos factores. ¿Por qué? Porque como les dije, nosotros al no considerar todas las interacciones posibles, obviamente estamos disminuyendo el número de grados de libertad de cada una de las interacciones y por lo tanto estos grados de libertad los podemos utilizar para la determinación del error experimental, que es lo que nos interesa. Ahora, en los casos como en el que les estoy planteando, en el cual nosotros tenemos únicamente 4 corridas experimentales, pues sí que podemos utilizar las réplicas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pues, obviamente vamos a trabajar con una réplica, pero del mismo bloque. Es decir, si yo voy a trabajar con el primer bloque, voy a trabajar con dos tratamientos igualitos a estos, ¿no? Entonces serían dos tratamientos 1, dos tratamientos AB, dos tratamientos AC y dos tratamientos BC. ¿Sí? Porque ese es el objetivo de una réplica, no repetir bajo las mismas condiciones del tratamiento. ¿Sí? Entonces, no podría considerarse como una réplica, por ejemplo, correr los 4 primeros tratamientos y luego los 4 segundos tratamientos. Esos no serían réplicas, sino que ahí estaríamos trabajando con un diseño completo. ¿Sí? Pero como te digo, cuando tenemos muchísimos factores, no es necesariamente, no se necesita el uso de réplicas, precisamente porque no consideramos todas las interacciones y por lo tanto se reduce el número de grados de libertad. Y voy a proceder a compartirles mi pantalla completa para ir resolviendo un ejemplo de este tipo de diseños factoriales fraccionados 2K. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, en este caso vamos a trabajar con este ejemplo de aquí, ¿no? Entonces nos dice, se investigaron 5 factores en un proceso de manufactura de un circuito integrado en un diseño 2 a la 5 menos 1. ¿Sí? Entonces, obviamente, primero cuando nos encontramos con esta nomenclatura, ya sabemos que vamos a trabajar con el 50% de un diseño factorial completo. Entonces, en este caso, un diseño de 2 a la 5 nos llevaría a trabajar con 32 corridas para una réplica completa del diseño experimental. Y como le estamos fraccionando al 50%, pues obviamente vamos a trabajar con 16 corridas experimentales. ¿Sí? Nos dice, con el objetivo de mejorar el rendimiento del proceso. Los 5 factores fueron A, ajuste de temperatura, tenemos 2 niveles, pequeña, grande, tiempo de exposición, de igual forma 2 niveles, 20% abajo y 20% arriba del tiempo nominal. C, el tiempo de desarrollo, 30 segundos y 45 segundos. D, el tamaño de la máscara, máscara pequeña y máscara grande. Y E, el tiempo de grabado, que son 14.5 minutos y 15.5 minutos. ¿Sí? Y acá adelante, pues, nos da los datos de nuestro problema. Entonces, les voy a poner un screenshot en el grupo de WhatsApp para que ustedes también lo tengan. Mm, Creo que algo le pasa a mi aplicación de WhatsApp web, así que le voy a tomar una fotito de acuerdo a la pantalla y les pongo.
Un segundo. Entonces, ya. Y aquí nos da los datos del ejercicio. Entonces, primero ya sabemos que vamos a trabajar con 16, perdón, corridas experimentales. Como tenemos 5 niveles, aquí tenemos A, B, C, D y E. Primero se hace una consideración en este ejercicio. El nivel E va a ser producto de la interacción de los niveles A, B, C y D. ¿Sí? Entonces, en este caso podemos ver que tenemos, por ejemplo, todos los niveles negativos, entonces el nivel E va a corresponder a un nivel positivo, ¿sí? Y obviamente la combinación de tratamientos del alias que le vamos a dar va a ser el nivel que se encuentre positivo, ¿no? En este caso sería el nivel E, ¿sí? De igual forma, ¿cómo estamos seleccionando estos tratamientos con los cuales vamos a trabajar? Estos tratamientos se están seleccionando con un modelo o con un diseño de quinta resolución. Es decir, vamos a trabajar con la máxima resolución que nosotros podríamos tener en este tipo de diseños, ¿de acuerdo? Es decir, con la interacción de los 5 factores, que serían A, B, C, D y E, ¿sí? Eh, entonces, ¿cómo vamos a ir identificando esto, no? Entonces, nos vamos acá al Excel. Para nosotros poder identificar las corridas experimentales que vamos a utilizar y luego obviamente los tratamientos que vamos a utilizar, pues primero, antes de introducir los datos, pues les voy a volver a explicar lo que hicimos previamente, ¿no es cierto? Entonces, de momento voy a quitar este de aquí, lo voy a poner por acá. Ya. Entonces, primero, nosotros tenemos 5 factores, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 y 5 factores, ¿sí? Obviamente, todos estos niveles del primer factor van a perdón, del quinto factor van a corresponder al nivel -1, ¿no es cierto? Inicialmente, y luego vamos a tener una tablita igualita a esta hasta completar las 32 corridas experimentales. Uy. Pero en este caso, el último nivel vamos a tener como 1 positivo, ¿no es cierto? Si es que nosotros vamos haciendo como un mapeo de las interacciones que con las cuales vamos a trabajar, ¿sí? Pues en ese caso vamos a ir identificando los efectos que vamos a tener para cada una de las interacciones. En este caso, nuestro indicador, nuestra guía para seleccionar las corridas experimentales va a ser la interacción de quinto nivel. Entonces vamos a tener la interacción A, B, C, D y E, ¿sí? Entonces, en este caso, obviamente, igual vamos a identificar cuáles son los niveles o el efecto que tiene la interacción, ¿no es cierto? Porque vamos a tener 4 interacciones con nivel positivo y 4 interacciones con nivel negativo. ¿Sí? Entonces, fíjense en que estas interacciones nos permiten dividir nuevamente en 2 bloques. Y en el momento en el que nosotros realizamos esa división en los 2 bloques, pues obviamente ya nos quedamos con las 5 corridas experimentales, ¿sí? Esto sería si es que nosotros quisiéramos trabajar pues únicamente con estos dos, con este criterio que nosotros habíamos aplicado previamente. Es lo que hicimos acá, ¿no es cierto? Dividimos en 2 bloques y podemos seleccionar uno de los 2 bloques a la hora de trabajar, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hace, qué es lo que se hace en este ejemplo? En este ejemplo, además de considerar esto para que nos permita trabajar con los 2 bloques del nivel, o sea, para identificar con qué fracción vamos a trabajar, nos dice que se considera
que el último factor, el factor E, va a corresponder a la interacción de los 4 factores previos, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos E como un producto de A, B, C y D. A, B, C y D. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya no nos correspondería únicamente los niveles negativos del factor E, sino que en este caso, pues el factor E va a estar condicionado por la interacción de cada uno de estos factores que nosotros tenemos previamente. ¿Sí? Y aquí ya tendríamos nuestro arreglo para trabajar con el diseño factorial de fraccionado, ¿no? Al 50%. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora, si es que nosotros vamos a ir dándole la nomenclatura, el alias a cada uno de los tratamientos, pues vamos a ir considerando el mismo criterio que se había indicado previamente, ¿no? Entonces vamos a darle el nombre del tratamiento a aquel tratamiento que, utilizando la letra del nivel superior del factor que estemos considerando, ¿sí? Entonces, para el primer tratamiento aquí nosotros tenemos los niveles negativos o inferiores de los factores A, B, C y D, ¿no es cierto? Pero para el E nosotros tenemos el nivel superior, por lo tanto el alias para este primer tratamiento va a ser E, ¿sí? Para el segundo vamos a tener un alias de A. Para el tercero tenemos el alias de B. Para el cuarto tenemos el alias de AB, E, A, B, E, ¿cierto? Para el quinto tenemos alias C. Para el sexto tenemos A, C, E. Para el séptimo tenemos B, C, E. B, C, E. Para el octavo tenemos A, B, C. C. Para el noveno tenemos D. Luego tenemos A, D, E. Luego tenemos B, D, E. El doceavo tenemos A, B, D. A, B, D. El treceavo tenemos C, D, E. El siguiente tendríamos A, C, D, ¿cierto? A, C, D, sí. El siguiente sería B, C, D. Y finalmente tendríamos A, B, C, D y E. ¿Sí, no? Muy bien, entonces podemos comparar con nuestra tablita de resultados, con la tablita que nos están entregando, ¿no? Y podemos ver que corresponde a la combinación o al alias de cada uno de los tratamientos, ¿no es cierto? Que son los mismos que nosotros hemos descrito para que sepan de dónde están proviniendo estos tratamientos, ¿no? Y bueno, finalmente ingresamos nuestra variable de respuesta, que en este caso sería el rendimiento, ¿sí? Entonces, fíjense en que hasta allí, pues, ya sabemos de dónde provienen estos datos. Ahora lo que vamos a hacer, obviamente, es realizar el análisis. Cuando nosotros estamos realizando el análisis, tenemos que fijarnos cuáles son las interacciones que nosotros tenemos entre los diferentes alias, y obviamente eso nos va a dar el efecto que nosotros podemos identificar, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros tenemos 5 niveles. Y de estos 5 niveles nosotros podemos tener diferentes combinaciones de los tratamientos y diferentes efectos de los tratamientos combinados, ¿no es cierto? Entonces vamos a identificar los efectos principales, que van a ser A, B, C, D y E, y luego las interacciones de los diferentes tratamientos, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener AB, tenemos AC, tenemos AD, tenemos BC, tenemos, AE, luego tenemos BC, BD, BE, luego tenemos CD, CE,
Y ya estaríamos, ¿no? Entonces, fíjense en que nosotros en este caso contamos con 16 corridas experimentales en total, ¿sí? Estas 16 corridas experimentales nos dan un total de 15 grados de libertad del total. Para analizar cada uno de los defectos principales vamos a consumir 5 grados de libertad y para estas interacciones vamos a requerir 9 grados adicionales, lo que nos da un total de 14 grados de libertad, ¿no es cierto? Esto nos deja con un grado de libertad para determinar el error experimental. Entonces, a través de este diseño experimental, vamos a poder identificar los efectos principales que va a tener la variable de respuesta, vamos a poder identificar las interacciones de primer orden y vamos a poder identificar también, obviamente, el error experimental y por ello vamos a poder realizar el análisis estadístico en este caso, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a ir a nuestro Minitab y vamos a ingresar los datos que nosotros disponemos, ¿sí? En este caso, de igual forma, podríamos hacerlo de dos formas. Podríamos ir ingresando el diseño factorial, creando nuestro diseño factorial, especificando cuáles van a ser aquellos tratamientos que nosotros realicemos, o directamente, pues, copiar nuestros datos y generar el análisis especificando los términos del modelo que vamos a requerir, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de las dos formas. Nos vamos acá a StatGraphics, perdón, al Minitab, nos vamos a las estadísticas y aquí nos vamos a la herramienta de diseño experimental. Y aquí vamos a crear un diseño factorial. Muy bien. No, de hecho esta herramienta no nos va a dejar. Muy bien, vamos a seleccionar la herramienta de screening, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estos diseños factoriales fraccionados, de hecho, ya son parte de los diseños que estaban planteados de estudiar en este curso, que son los diseños de screening o cribado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar precisamente esta herramienta de screening y vamos a seleccionar este diseño factorial, este diseño de aquí. Ya. En este caso, pues tenemos dos alternativas. Podríamos trabajar con un diseño de screening definitivo o con el diseño de Plackett-Burman. Pero el diseño de Plackett-Burman lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, inicialmente vamos a trabajar con este diseño de screening definitivo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a seleccionar el número de factores que nosotros tenemos. ¿Cuántos factores tenemos? Tenemos 5 factores, ¿no? Le vamos a poner 5 factores. Nos vamos al diseño. Aquí nos indica que nos pide que indiquemos el número de réplicas. Vamos a trabajar con una sola réplica y el número de bloques de igual forma con uno, ¿sí? Aquí podemos identificar o ingresar nuevamente los niveles de nuestros factores. En este caso, pues podemos dejarlo definido como nivel alto y nivel bajo, ¿de acuerdo? Y si ustedes desean, pues podrían ir ingresando los nombres de los factores, pero también podríamos trabajar con los códigos que pusimos, ¿no? A, B, C y D. Aquí no le vamos a pedir que aleatorice las corridas experimentales y en los resultados, pues, solo la tabla de respuestas. Y le ponemos OK. A ver. Ok. Ya, disculpen, verán. Vamos a volver a empezar este ejercicio en el Minitab. Lo que pasa es que estuve un poco confundido con el StatGraphics. En este caso, vamos a trabajar con la herramienta de diseño experimental y con la herramienta factorial, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear un diseño factorial. Vamos a seleccionar la tercera opción que nos permite seleccionar un diseño factorial fraccionado. Aquí nuevamente seleccionamos el número de factores con los cuales vamos a trabajar. Y pues seleccionamos el diseño factorial con el cual vamos a trabajar.
¿Sí? Entonces, aquí nos da varias alternativas, ¿no? Podemos trabajar con los diseños factoriales completos, que es el full factorial, o podemos trabajar con una fracción del diseño factorial. Eh, cuando con diferentes fracciones, ¿no? De quinta resolución o de tercera resolución. En este caso, pues, estamos trabajando con los diseños factoriales fraccionados al 50%, ¿no es cierto? Entonces vamos a seleccionar un medio de fracción que nos da un diseño de quinta resolución, porque el criterio que utilizamos para seleccionar las corridas experimentales, como vieron, pues es precisamente la quinta interacción, ¿no? Entonces nos va a permitir, o nos va a asegurar de alguna forma, o incrementar la probabilidad, más bien dicho, de alguna forma, de que nuestro diseño sea capaz de identificar claramente los efectos de las interacciones de primer orden de nuestros factores, ¿no? Entonces, aquí el número de réplicas que nosotros vamos a trabajar, pues es una sola réplica. Entonces, obviamente no se van a generar ningún bloque por cada réplica. Y seleccionamos este de aquí, ¿no? Un medio, una réplica. Ponemos OK. Luego vamos a los factores. Como les dije, aquí podemos ir identificando los nombres de los factores con los cuales nosotros vamos a trabajar. Si quieren, pues ingresamos los nombres de los factores y si no, pues los dejamos definidos como están, ¿no? Que son los factores A, B, C, D y E. Pero en todo caso nosotros podemos ingresar esta información de aquí, ¿no es cierto? Entonces podemos poner ajuste de apertura, el nivel, el tiempo de exposición, el nivel, el tiempo de desarrollo, el nivel, el tamaño y el tiempo de grabado. Lo único que tenemos que tener en consideración en este caso es que seleccionemos el tipo de factor adecuado con el cual vamos a trabajar. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que el factor A, que es del ajuste de apertura, es un factor de tipo string, ¿no es cierto? O cadena, es decir, es un factor cualitativo. A diferencia de los factores B, C y E, ¿no es cierto? Porque en este caso estos factores son factores numéricos. Entonces tenemos que el factor A y D son factores cualitativos o de tipo cadena y los factores, los otros factores son factores numéricos, ¿no? Entonces, precisamente eso le vamos a indicar, ¿no? El factor A es un factor de tipo texto y el factor D también es un factor de tipo texto. Y los otros factores B, C y E son factores numéricos. Entonces, eso también vamos a ir especificando en nuestro diseño, ¿no? Le ponemos OK. Eh, luego nos vamos a opciones. Aquí nos dice que aleatoricen. No le vamos a pedir que nos aleatorice porque luego nos va a ir confundiendo todos los tratamientos, ¿no es cierto? Entonces le ponemos OK. Y en los resultados, pues solo la tabla de resumen. Hay la tabla de los alias también para verificar que sean aquellos que nosotros identificamos para las corridas experimentales. Y si no, pues cambiamos los alias, ¿no? Y finalmente le ponemos OK. Ya. Entonces, aquí fíjense que ya tenemos los niveles de nuestros factores con los cuales vamos a trabajar. Tenemos las codificaciones, ¿no? Para el factor A tenemos -1, -1, -1, 1. El factor B, el factor C, el factor D y el factor E. ¿Sí? Entonces, obviamente, esas son las corridas experimentales que nosotros vamos a utilizar. Ahora, lo que vamos a hacer es ordenarle en función de lo que nosotros tenemos en nuestra tablita del Excel para que no se nos cree ninguna confusión y asegurarnos de que estamos ingresando los mismos resultados, o sea, los resultados que correspondan, ¿sí?
Aquí también tenemos una estructura de los alias. ¿A qué se refiere con esta estructura de los alias? La estructura de los alias nos está indicando básicamente cuáles son los tipos de contrastes, por entenderlo de alguna forma, que nosotros vamos a ir analizando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el primer alias, este alias D, obviamente corresponde a la primera corrida experimental que nosotros estamos generando en esta tablita, nos va a permitir analizar la interacción que tienen los 5 factores, es decir, está considerando el efecto de los 5 factores, ¿sí? Luego, el segundo alias, el A, que tiene A, B, C, D, E, este nos está haciendo un contraste entre el nivel del factor A, el nivel superior, con los niveles inferiores de los factores B, C, D y E. ¿Sí? Entonces, como que una prueba de contrastes, básicamente. Aquí el siguiente está haciendo un contraste entre el B y los factores A, C, D y E, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que básicamente estamos contrastando cada uno de los factores con los efectos o la sumatoria de todos los otros, y aquí lo mismo con estos efectos principales, con las interacciones de primer orden, ¿no? Entonces, lo que les había dicho en la tablita del Excel, esta estructura del alias nos permite identificar cuál es el efecto que nosotros vamos a ir analizando. Entonces, en el primer caso, yo voy a analizar el efecto del factor A, en el segundo, el efecto del factor B, el factor C, D y E, y luego las interacciones que tenemos de los diferentes factores, ¿sí? Entonces, cada una de estas estructuras nos permite identificar cuál es el efecto que nosotros queremos analizar con cada corrida experimental que vamos a tener. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a irle ordenando, como les había comentado. Vamos a ordenar en función del factor E. Entonces vamos a tener sort columns. A ver, déjenme ver cómo está el orden. A, B, C, D, E. No, vamos a ordenar primero el factor A, luego en función del factor B, luego consideramos el factor C y finalmente ordenamos en función del factor D. Ya. Entonces, si se fijan, una vez que nosotros ordenamos de esta forma, con este criterio que acabamos de seleccionar, pues nos va a quedar igual a la tabla de los datos que nosotros tenemos originalmente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, para el factor A, tenemos A, B, C, D y E. Para el factor A tenemos, recorrer un poquito más acá, tenemos menos 1, 1, menos 1, 1 alternado, ¿no es cierto? B tenemos menos 1, menos 1, 1, 1. Para el C tenemos bloques de 4, menos 1, 1. Y para el D tenemos bloques de 8, menos 1, 1. Y finalmente para el E ya sabemos que es la interacción de estos factores, ¿no es cierto? Entonces va a ser el producto. Y pues podemos verificar que de hecho tenemos los mismos niveles en cada uno de los tratamientos, ¿no? Entonces aquí tenemos positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, 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 ¿sí? Entonces, ustedes pueden fijarse que a través de esta herramienta del diseño experimental del Minitab, pues ya nos permite generar incluso este diseño, ¿no? Entonces ya no tendríamos que hacerlo a mano como lo acabamos de hacer nosotros en esta clase, sino que simplemente con esta herramienta, pues le indicamos qué es lo que queremos hacer, qué tipo de diseño queremos que nos genere y pues la herramienta solita nos genera, ¿no? Y finalmente aquí vamos a poner la variable de respuesta que es el rendimiento del proceso, ¿no? El rendimiento y como ya está ordenado de acuerdo a nuestros requerimientos, pues seleccionamos esto, lo copiamos y pegamos y ya tenemos el rendimiento.
Entonces, ahora sí lo que tenemos que hacer básicamente es el análisis. Una vez que ya tenemos nuestro diseño factorial creado, ya tenemos ingresados nuestros datos, se corrieron las corridas experimentales. Obviamente todas estas 16 corridas experimentales tienen que realizar de forma aleatoria, pues procedemos a hacer el análisis, ¿no? Entonces nos vamos a estadísticas, diseño de experimentos, factorial, y ahora analizamos el diseño factorial. ¿Cuál es nuestra variable de respuesta? El rendimiento. Vamos a fijarnos en los términos que tiene incluido. Fíjense en que vamos a trabajar con un modelo únicamente de segundo orden, ¿sí? Que es el que nos puso por default el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a analizar únicamente los efectos principales y las interacciones de primer orden, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? De segundo orden, ya. Obviamente no se están considerando, fíjese en todos estos elementos que nosotros podríamos ir analizando, porque obviamente no tenemos datos suficientes, ¿no? Y no vamos a poder analizar a través de un diseño fraccionado las interacciones de orden superior, porque como ya quedamos inicialmente, pues estas se consideran insignificativas y por lo tanto se las elimina del modelo. Entonces acá ponemos OK. Covariables no tenemos, opciones, no vamos a hacer ninguna transformación, gráficos, pues le vamos a pedir el diagrama de Pareto y aquí también le vamos a pedir también el diagrama normal para ir analizando, ¿sí? Y los gráficos de los residuales, ¿no? Ponemos OK, resultados, bueno, todo el modelo. Y almacenamiento, los residuales, como siempre, ¿no? Les ponemos OK. Y se nos genera nuestro análisis. Ya. Entonces, bueno, aquí en este caso, primero no nos está devolviendo los datos de la significancia. Me parece que de pronto por allí no está entendiendo bien algún número, pero bueno, lo importante es que sí nos está dando una información que es representativa, ¿no? Primero nos está dando la información del modelo matemático que nosotros, o sea, que está utilizando para realizar el análisis de la NOVA. Y segundo, como les había dicho, en este caso, lo que más nos interesa es identificar aquellos valores en los cuales nosotros tenemos un efecto significativo o no. Otra posible respuesta por la cual no nos está dando estos valores es porque fíjense en que los residuales que nosotros estamos obteniendo son muy pequeñitos. ¿Esto qué significa? Que básicamente no se está haciendo el análisis de los residuales. Y al nosotros incluir todos los elementos que contiene o todas las interacciones que a nosotros nos interesó analizar, obviamente nos quedamos sin grados de libertad suficientes para el error experimental. Entonces, fíjense que aquí nosotros nos está indicando que tenemos únicamente 15 grados de libertad y al tener estos 15 grados de libertad, el error experimental se quedó sin ningún grado de libertad y por lo tanto no nos va a poder calcular el factor de Fisher y obviamente tampoco nos va a calcular el valor de la probabilidad del factor de Fisher para cada uno de estos efectos que estamos analizando, ¿sí? Es por eso que no sale con asteriscos esta tablita de la NOVA. Obviamente lo que podemos hacer es ir eliminando los defectos que no son significativos y ahí pues sí vamos a generar la tablita de la NOVA para poder hacer el análisis correspondiente.
Pero previo a ello, fíjense en que sí nos genera los diagramas para realizar los análisis o identificar aquellos factores que van a ser significativos y aquellos que no son significativos, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver en este diagrama de la probabilidad, perdón, el diagrama normal de los defectos, podemos ver que, por ejemplo, la mayoría de los factores que nosotros analizamos de las interacciones son significativas. Perdón, son no significativas. Únicamente la interacción del factor AB, del factor C y el factor B solito son aquellos que nos están dando una información representativa del proceso, es decir, son los que nos están modificando considerablemente el proceso, ¿no? Y obviamente todos estos van a tener un efecto positivo, entonces es decir, al momento en el que nosotros incrementamos el factor B del nivel bajo al nivel alto, nos va a incrementar el rendimiento de nuestro proceso. Y lo mismo con el factor C y el factor AB, ¿no? Mientras más alejados estén nuestros efectos de la línea de referencia, significa que van a ser más representativos. Entonces, obviamente aquí podemos identificar que el factor B es el más importante de ellos, ¿no? Si bajamos un poquito, pues lo mismo podemos identificar en el diagrama de Pareto, ¿no? En el diagrama de Pareto podemos ver que el factor B, el factor C y la interacción del factor AB son, son aquellos efectos que tienen una significancia. ¿De acuerdo? Es decir, son aquellos que nos están dando una variación importante en la variable de respuesta. Y obviamente el factor E y el factor D no son significativos y todas las interacciones con estos factores pues tampoco son significativas, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es volver a analizar nuestro modelo, pero en este caso ya vamos a trabajar únicamente con aquellos factores que son de relevancia para nosotros, ¿sí? Algo que es súper importante destacar en este ejemplo es que a pesar de que no se generó la tabla de la ANOVA, como les había dicho, estamos cumpliendo con el cometido de este tipo de diseño factorial, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de un diseño factorial fraccionado? Identificar aquellos factores y las interacciones que tienen mayor importancia. Entonces, en este caso, pues pudimos identificar que los factores con los cuales debemos trabajar son los factores A, B y C, ¿no es cierto? Y obviamente sacar los factores D y E y todas las interacciones posibles que estos puedan tener. Entonces, vamos a hacer eso, nos vamos a diseño experimental, factorial, y aquí vamos a hacer nuevamente el análisis. Antes de ello, vamos a ver los defectos que tienen cada uno, ¿no? Por separado. Sí. Entonces nos vamos aquí, vamos a gráficas y le ponemos que nos ponga la matriz completa. Vamos, ok. Ya. En este caso, pues podemos analizar los efectos principales de cada uno de los factores, ¿sí? Entonces, fíjense nuevamente la información que nos da el análisis, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, el factor A sí tiene un efecto que podría ser importante sobre la variable de respuesta, ¿no es cierto? Porque está pasando el nivel de referencia y tiene una inclinación. Cuando nosotros estamos analizando estos gráficos, mientras mayor sea la pendiente del factor, significa que tiene un efecto más significativo, un efecto más importante, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, el factor B es el que tiene una mayor pendiente y en el diagrama de Pareto y en el diagrama de los efectos normalizados, también pudimos identificar que este es el factor más importante, ¿no es cierto? Luego podemos ver que el factor C también tiene un efecto significativo, a pesar de que en el diagrama de Pareto no nos indicó que el factor A tiene un efecto significativo, la interacción del factor AB sí tiene un efecto significativo. Pero en este diagrama, pues podemos ver que el factor A sí está teniendo un tipo de efecto, ¿no es cierto? Entonces, obviamente lo vamos a mantener a la hora de
hacer el análisis posterior, ¿no? Y nuevamente podemos ver que el factor D y E, como tienen una pendiente cercana a cero, básicamente no tienen ningún efecto. Por lo tanto, a estos, para los siguientes análisis, pues los podemos eliminar y podríamos generar un diseño full factorial únicamente con estos tres factores, ¿sí? Y acá pues podemos ver también los diagramas de los efectos todos combinados, ¿no? Entonces nuevamente le voy a copiar en la tablita de Excel para poderla hacer más grande e ir analizando cada una de las interacciones que se van generando, ¿no? Entonces, fíjense, aquí podemos ir analizando las interacciones de los diferentes factores y obviamente podemos darnos cuenta aquellas que son significativas y aquellas que no. Entonces, la interacción de los factores AB, por ejemplo, a ver, ¿dónde tenemos AB? Ya. En la interacción de los factores A con B, ya, ya. Podemos darnos cuenta que sí existe una interacción, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí tenemos el efecto que tiene el modificar la variable de respuesta en el nivel de B, cuando cambiamos de un A positivo a un A negativo, perdón, cuando mantenemos el nivel de B bajo, ¿no es cierto? Que estamos acá, al pasar de el A de un nivel alto a un nivel bajo, pues básicamente no se ve ningún cambio en la variable de respuesta. Pero en este caso de acá, al trabajar con un nivel alto de B y pasamos de un nivel alto a un nivel bajo, sí que podemos ver un cambio diferente en la variable de respuesta, ¿no? Un cambio mayor en la variable de respuesta. Y lo mismo podemos ver, por ejemplo, con esta interacción AB, que tenemos una variación al cambiar el nivel de B en este cambio, ¿no? En este caso, ¿no? Cuando mantenemos el nivel de A bajo y pasamos de un nivel B menos a un nivel B más, pues vamos a tener una variación que va a ser diferente a la variación que cuando mantenemos el nivel de A alto, ¿sí? Y en el resto de los casos, pues las interacciones podemos ver que básicamente se mantienen con líneas paralelas, ¿no es cierto? Eso significa que no existen interacciones importantes entre los factores, ¿sí? Eso es algo que también ya lo habíamos visto, ¿no? Cuando las líneas se cruzan, se chocan, se intersecan en algún punto, significa que la interacción tiene un efecto importante. Pero cuando estas líneas no se intersecan en ningún punto, como es en el caso de la mayoría de los factores, en este análisis, pues no tienen ninguna interacción importante. Entonces, por lo tanto, las podemos sacar de nuestro modelo, ¿sí? Y ahora nos vamos acá, vamos a volver a hacer el análisis, pero en este caso vamos a trabajar con un modelo más adecuado. Entonces vamos a poner analizar el diseño factorial y en términos del modelo, pues primero vamos a sacar aquellos factores que no contribuyeron en nada, ¿no es cierto? Entonces sacamos el factor B y D. Y obviamente vamos a ir quitando todas las interacciones que involucren a estos factores, a los factores B y D. Tenemos, perdón, a los factores C y D. Entonces nos quedamos con este modelo más sencillo que considera los factores A, B, C, la interacción AB, AC y BC. Como vamos a seguir trabajando con un modelo de segundo orden, pues no vamos a poner la interacción ABC, ¿no? Entonces le ponemos OK y se nos genera nuestro modelo matemático. Entonces, en este caso, fíjense en que primero ya nos permite tener la tabla de la ANOVA. Nuevamente, en el caso del factor A, como estamos trabajando con una menor cantidad de corridas experimentales, pues el sistema no identifica suficiente cantidad de datos para generar el ¿cómo se llama? El factor de Fisher y la probabilidad de este factor, pero con el resto de elementos pues ya podemos identificar, ¿no? Y aquí pues vamos a reforzar
aquellos resultados que ya vimos previamente, ¿no es cierto? Entonces podemos ver que nuevamente nos reafirma que los factores que van a ser más importantes son el factor BC y el factor AB y la interacción AB. ¿Sí? Entonces, el modelo con el cual nosotros deberíamos trabajar para proyectarnos un diseño full factorial, pues sí tendríamos que considerar el factor A pesar de que no nos marca todavía como un factor importante en este caso por las consideraciones, ¿no? Ya vimos que sí tiene un efecto significativo la interacción del factor AB. Entonces, para trabajar con los modelos que habíamos revisado antes, ¿cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? Bueno, que tienen que considerar cierta jerarquía, así modelos jerárquicos. Entonces, si es que nosotros necesitamos la interacción AB que es significativa, obviamente tenemos que incluir el factor A para tener esta interacción AB dentro de un modelo jerárquico, que es lo que generalmente se utiliza para los análisis pertinentes, ¿no? Entonces eso, nuevamente aquí ya nos permite identificar los valores residuales porque ya disminuyendo los términos del modelo, obviamente toda la variabilidad de los términos que nosotros utilizamos se van al error experimental y ahí sí ya podemos estimar de mejor manera este error experimental, ¿no? Entonces, una vez que ya estimamos el error experimental, pues ya podemos obtener esta información adicional que son las gráficas de los residuales, ¿no? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la gráfica de los residuales en función de la distribución normal. Obviamente todos siguen una tendencia normal y por lo tanto estamos cumpliendo con el supuesto de normalidad. Aquí podemos ver una distribución homogénea de puntos, de pronto por aquí no mucho, pero cumpliríamos con el supuesto de homoscedasticidad y luego la independencia de datos, ¿no? Entonces, este modelo matemático, recuerden que no va a ser un modelo predictivo, tampoco va a ser un modelo muy fiable, porque no estamos considerando un diseño factorial completo. ¿Sí? Entonces únicamente nos sirve para realizar el análisis de la ANOVA que estamos realizando ahora mismo, ¿no? Y obviamente para estimar los defectos más importantes que tenemos dentro de este diseño que lo acabamos de realizar. Entonces, como conclusión, pues llegamos que a través de esta herramienta podemos identificar los defectos más significativos y podemos identificar los factores más importantes, que en este caso sería el factor A, B y C, que correspondería el factor A al ajuste de apertura, el factor B el tiempo de exposición y el factor C el tiempo de desarrollo, lo que implica que el tamaño de la máscara y el tiempo de grabado no tienen un efecto significativo sobre el rendimiento de este proceso y por lo tanto no se les debería considerar dentro del diseño factorial. ¿Sí? No sé si es que hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta. A ver, ¿escucho Percy? Sí, profesor, gracias. ¿Se podría definir estos diseños como el escalamiento, profesor, en un proceso industrial? Y además, ¿se podría mostrar los coeficientes de correlación, los R's cuadrados de esos modelos que usted ha estado escalando? ¿Se puede? Ya, en este caso, buena pregunta, Percy, gracias. Verás, como les había dicho al inicio del curso, nosotros siempre tenemos que tener claro cuál es el objetivo del diseño experimental, ¿de acuerdo?
Entonces, en un diseño de tipo factorial fraccionado que ya corresponde a los diseños de screening o es una parte introductoria a los diseños de screening, el objetivo no es utilizar un modelo predictivo, tampoco nos va a permitir optimizar el proceso, como te diste cuenta. El objetivo de este tipo de diseños factoriales fraccionados es únicamente identificar cuáles van a ser los factores que yo tengo que considerar en el diseño de mi operación, ¿sí? Entonces, en este caso, me dice que se entiende que el rendimiento podría estar influenciado por estos 5 factores, pero luego del análisis que nosotros acabamos de realizar, únicamente podemos identificar que 3 factores son importantes, ¿no es cierto? En este caso, los factores A, B y C. Y por lo tanto, los otros 2 factores los eliminamos. Entonces, a partir de este diseño que nosotros estamos trabajando, estos puntos que nosotros utilizamos del diseño los podemos utilizar para generar un diseño experimental más completo. Entonces, aquí ya no trabajaría solo o sea, seleccionaría los puntos que sí me fueron útiles, ¿no es cierto? Es decir, de los factores A, B y C y sus interacciones. Y eliminaría aquellos puntos que consideran a los factores B y C. Y a partir de allí creo un nuevo diseño experimental. Y este diseño experimental eh, ya identificado aquellos factores que son representativos, me va a permitir ahí sí trabajar con un diseño factorial completo o con un diseño de optimización. Y en este caso, pues sí generaría un modelo matemático que sea predictivo de la variable. ¿Sí? Ya nos vamos a ir acercando a eso, Percy, a medida que vamos avanzando en el curso. Pero estas son las partes preliminares que siempre tenemos que ir tomando en cuenta, ¿no? ¿Para qué me serviría este tipo de diseño experimental, por ejemplo? Supongamos que yo estoy desarrollando un nuevo jabón, ¿de acuerdo? Y yo digo que este jabón quiero que tenga un efecto humectante sobre la piel, ¿de acuerdo? Entonces le voy a poner el componente A, B, C, D, E, F, G y hasta el componente H, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner un montón de componentes. Pero de estos componentes no todos me van a aportar de manera importante en la capacidad humectante que tenga el jabón. Entonces, a través de este diseño factorial, yo voy a poder identificar el componente A, el componente D y el componente H, que son los más importantes en la capacidad humectante del jabón. Y a partir de allí, sí hago la formulación y los otros, pues, componentes, pues los puedo utilizar como excipientes, ¿no? Para completar la formulación. O sea, ya ni siquiera serían necesarios incluirlos en la formulación. Entonces, ese es el objetivo de este tipo de diseños experimentales. ¿Sí? No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, profesor, gracias. Ya, chévere. No sé si tienen alguna otra pregunta, algún aporte. No, ok. Entonces, eso, compañeros, eso es lo que quería recalcar de estos diseños factoriales, ¿no? De hecho, algo súper importante que también tenemos que tener en cuenta es que este tipo de diseños factoriales nos permiten reducir significativamente los costos en el momento de esto, ¿no? De identificar cuáles son los factores más importantes para un proceso. En este caso, pues, fíjense en que pudimos reducir un diseño que tenía 5 factores, 5 dimensiones diferentes, hasta un diseño que tenga únicamente 3 dimensiones. Entonces, obviamente, vamos a necesitar una menor cantidad de unidades experimentales
y obviamente vamos a disminuir los costos en la ejecución, ¿sí? Los recursos en general. Entonces, esa es la ventaja que nos proporcionan estos diseños. Ahora, vamos a continuar con la parte teórica. Este es un tipo de diseño fraccionado, ¿no? En el cual nosotros podemos trabajar con el 50% de la fracción. Perdón, con el 50% del diseño factorial. Ahora, nosotros también podemos trabajar con diseños fraccionados, diseños factoriales fraccionados de tipo 2K-2. Estos diseños fraccionados representan la cuarta parte de un diseño experimental 2K. ¿Sí? Entonces, en el caso en el que estábamos analizando, por ejemplo, de este diseño que tiene 2 a la 5, perdón, que sería 2 a la 5, ¿no es cierto? Porque tenemos 5 factores con 2 niveles cada uno. En este caso requeriríamos de 32 unidades experimentales para el diseño completo. Si es que vamos a trabajar con un diseño fraccionado 2K a la menos 2, entonces tendríamos 2 elevado a la K menos 2, entonces tendríamos 2 a la 5 menos 2, que nos da 2 al cubo, ¿no es cierto? Por lo tanto, tendríamos 8 unidades experimentales, que representa un cuarto de la fracción del diseño completo. Sí, perdón, una fracción de un cuarto del diseño completo. Entonces, fíjese que en este caso incluso podemos disminuir más el número de unidades experimentales. Ahora, ¿a qué coste? El coste es el nivel ahí se me fue el término, el nivel de resolución que nosotros vamos a tener, ¿sí? En el caso anterior nosotros teníamos una resolución de 2 a la quinta, es decir, a través del diseño que nosotros planteamos, podemos tener confianza de que las interacciones de primero, segundo y tercer orden puedan ser representadas significativamente, ¿no? Pueda identificar algún tipo de interacción de orden superior que tenga una importancia en nuestro sistema. En cambio, con estos diseños fraccionados más pequeñitos, de 2 a la K menos 2, la resolución se hace más pequeña y por lo tanto yo podría en este caso incluso desestimar interacciones que sean representativas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este diseño nosotros pudimos analizar inicialmente todas las interacciones de segundo orden, ¿no es cierto? Entonces, si nos fijamos acá, en el primero, pudimos analizar todas estas interacciones de segundo orden, ¿no es cierto? Y todas obviamente nos dieron, o la mayoría de ellas nos dieron que no son significativas en el proceso, no son importantes en el proceso en el que estamos trabajando. Pero cuando nosotros disminuimos la resolución, puede ser que por allí una de estas interacciones de segundo orden, de primer orden, perdón, sí sean significativas. Pero como yo ya no las puedo incluir a todas en el modelo matemático ni en el análisis. ¿Por qué? Porque no tengo suficientes grados de libertad. Entonces puede ser que una interacción que yo no la consideré pueda o no pueda tener un efecto significativo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, vamos a tener, por ejemplo, 8 unidades experimentales. Esto me da 7 grados de libertad. Para yo analizar los efectos principales, necesito ya de 5 grados de libertad. Esto me deja con únicamente 2 grados de libertad para trabajar con cualquiera de estas interacciones, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar una interacción, 2 interacciones que quiera analizar, pero el resto de interacciones ya no las voy a poder analizar. Entonces ese es el coste de ir disminuyendo la fracción del diseño factorial con la cual vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, si yo trabajo con un diseño 2K-2, yo podría tener certeza de que los efectos que estoy encontrando importantes van a ser únicamente los efectos
de los factores principales, ¿sí? Los efectos principales. Entonces ya no podría tener certeza sobre las interacciones y pude haber perdido esta información de aquí, que la interacción del factor AB es importante. Entonces, fíjense en que al no considerar, por ejemplo, esta interacción, yo hubiese podido tomar la decisión únicamente de que los factores importantes para mi proceso son los factores B y C y ya no el factor A, que lo podría ir eliminando del diseño con el cual voy a trabajar la optimización. Entonces, sí nos podrían generar este tipo de inconvenientes, ¿no? Ahora, ¿cuándo son recomendables utilizar estos factores, estos diseños factoriales fraccionados más chiquititos? Es recomendable utilizarlos cuando tenemos un mayor número de dimensiones de nuestro diseño, ¿sí? Es decir, ya no tenemos 5 factores, sino que, por ejemplo, vamos a analizar 10 factores, 15 factores. Entonces, como ya tenemos una cantidad súper grande de factores que obviamente nos van a incrementar muchísimo el número de unidades experimentales. Entonces, obviamente, pues vamos a considerar este tipo de diseños, ¿no? Ya. Ya, y lo que les decía, ¿no? Aquí vamos a tener únicamente dos efectos generadores de las interacciones de orden. Entonces, entre las interacciones de orden más grande, pues simplemente no vamos a poder obtener información y obviamente sabemos que no van a ser, o las consideramos inicialmente en el proceso que no van a ser importantes, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los generadores con los cuales vamos a trabajar, obviamente van a ser generadores de interacciones más bajas, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con este diseño y en el momento en el que nosotros creamos el diseño, o seleccionamos sí, seleccionamos las corridas de experimento, los tratamientos con los cuales íbamos a trabajar. Aquí tuvimos el criterio de la interacción de quinto orden para generar el diseño factorial, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, en el de 2K a la menos 2, ya no vamos a utilizar la interacción de las 5 variables para generar el diseño factorial, sino que en este caso vamos a utilizar generadores de menor orden. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar las interacciones de los factores ABC para generar un bloque y podríamos utilizar, o por ejemplo, los factores BCD o cualquier combinación de los factores que estemos utilizando, pero únicamente vamos a considerar los efectos de hasta de un tercer orden, ¿no? Porque vamos a disminuir el número de interacciones para la generación del diseño factorial. Entonces eso también es algo que tenemos que tenerlo en consideración. Obviamente en el Minitab pues simplemente le indicamos y el Minitab se encarga de utilizar los generadores adecuados y con ello pues nos genera el diseño experimental, ¿no? Pero sí tenemos que tener en cuenta que ya no podríamos considerar estas interacciones de orden superior para generar nuestro diseño en los bloques que analizamos previamente, ¿no? Y aquí estamos. Ay, no, perdón. Diapositiva. Ya. Y bueno, con esto terminamos básicamente este segundo capítulo que corresponde a los diseños factoriales. No sé si es que tienen alguna pregunta sobre cualquier parte que hayamos analizado. Recuerden que en este caso pues analizamos
Básicamente las ventajas de los diseños factoriales, que ya sabemos cuáles son. Los diseños factoriales generales, dentro de estos estudiamos los diseños factoriales 2K y los diseños factoriales NK. Cuando nosotros tenemos la notación 2K, significa que vamos a trabajar únicamente con dos niveles para cada factor, y cuando trabajamos con los NK vamos a tener cualquier nivel, ¿no es cierto? También ya vimos que no necesariamente todos los diseños factoriales tienen que tener el mismo número de niveles. Entonces, de hecho hicimos ejemplos, ¿no? En los cuales los diseños tienen, por ejemplo, el primer factor tenía 3 niveles, el segundo factor 2 niveles y el tercer factor 3 niveles otra vez. Entonces, a estos diseños, pues, los vamos a considerar diseños factoriales generales. Ya, a ver, Marlene nos dice, por favor, si pudiera realizar ejemplos en el último caso. Sí, ya, vamos con ello. ¿Qué más? Eso dentro de los diseños factoriales generales, ¿no? Luego tenemos la formación de bloques dentro de un diseño factorial. En este caso, pues, vimos únicamente que si tenemos un factor, pues, podemos utilizar como un bloque, pero lo último que analizamos, esto de los generadores de las fracciones, también nos sirven para generar diseños, los bloques en los diseños factoriales, ¿de acuerdo? Entonces, no necesariamente vamos a tener que tener un bloque para todas las corridas experimentales, sino que podemos tener un bloque que no considere todas las corridas experimentales de una réplica, y en este caso tendríamos un diseño de bloques no balanceado. Obviamente tenemos que tratar de distribuir el efecto que van a tener los factores dentro de cada uno de los bloques. Entonces, para ello también vamos a considerar los efectos de las interacciones, ¿sí? Entonces voy a tener un positivo, un negativo. De hecho, eso les voy a dejar un ejercicio con un tutorial para que ustedes lo vayan revisando, ¿de acuerdo? Que yo mismo lo realizo. Y finalmente los diseños fraccionados, ¿no? Que es el que vimos el día de hoy. Marlene nos pide si es que podemos realizar un ejemplo del último caso. De hecho, en la siguiente clase vamos a hacer un ejemplo del último caso, de los diseños factoriales 2K menos 2. Y voy a considerar también un par de ejemplos más de diseños factoriales para ir cerrando este capítulo, ¿de acuerdo? No vamos a hacerlo el día de hoy porque ya nos quedan alrededor de 8 minutos y la verdad no vamos a alcanzar a ejecutarlo, ¿no? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí en la clase del día de hoy. Más bien les agradezco muchísimo por su participación y nos veríamos el día miércoles. ¿Sí? Y el diseño de Plackett-Burman, sí. De hecho, el diseño de Plackett-Burman está contemplado dentro de los de optimización. Entre los diseños de optimización, si ustedes revisan el sílabo, primero tenemos los diseños de screening, que ahí tenemos el diseño de Plackett-Burman, y luego tenemos los diseños de superficies de respuesta. Entonces, en los diseños de superficie de respuesta, pues ya vamos a ver el resto de herramientas de optimización, ¿no? Entonces, sí vamos a considerar todos esos. Ok, entonces les agradezco muchísimo, que tengan una excelente noche y un excelente inicio de semana. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego.